Hola a todos, bienvenidos al primer episodio de Historia en Detalle, en el que analizaremos un aspecto de la historia minuciosamente. Conviene resaltar que en esta serie no se guardará ningún orden, pudiendo haber saltos entre siglos y pudiendo tener como protagonistas a personajes históricos, guerras, conquistas, legados o pueblos. Nuestro primer vídeo tratará sobre este último tema, el pueblo íbero. Vamos a echar un vistazo a su origen, su relación con los fenicios y griegos, las etapas en las que vivieron, su economía y sociedad, religión, arte, escritura y numismática. En el futuro subiré individualmente cada una de estas secciones al canal con la finalidad de tener varios vídeos cortos analizando un aspecto de los íberos, y luego este largo que ya estáis viendo ahora mismo. Sin más preámbulo, comencemos con el apasionante tema de los íberos. El primer punto que tenemos que mencionar hablando de los íberos sin duda es su origen. Una pregunta que se le hace mucho a los profesores de historia es de dónde vinieron los íberos. Entre el lector culto de hoy va quedando claro que no se trata de una invasión norteafricana, pero se mantiene con frecuencia el concepto de que una civilización nueva exige la llegada de gentes también nuevas. Una respuesta rápida y quizá clarificadora es plantear a su vez la siguiente pregunta. ¿Qué dirán los investigadores del año 4000 cuando les pregunten de dónde llegaron a España en el siglo XX los portadores de la civilización industrial? Porque es bien patente que en el curso de 3 o 4 generaciones hemos pasado a tener ferrocarriles, aviones, tractores, televisores e internet sin que nos haya invadido nadie. Lo ibérico es un fenómeno de cultura. Entre el año 1000 y el 500 a.C., para buscar fechas redondas, los pueblos que habitaban la fachada mediterránea peninsular recibieron una serie de influjos. Pudieron conocer nuevas técnicas tan diversas como pueden ser la escritura, el hierro, la moneda, el torno de alfarero y nuevos conceptos urbanísticos. Era el resultado de los contactos comerciales y de la vecinidad de los establecimientos como ciudades y factorías que fenicios, griegos y cartagineses habían fundado a lo largo de las costas. Era la primera vez que gentes desarrolladas se ponían en contacto con los subdesarrollados del Far West mediterráneo. Así se comprende que las dos sociedades más avanzadas de la península en tiempos prerromanos fue la tartésica de Andalucía en una primera fase y la ibérica extendida por todo el litoral desde Andalucía hasta el Rosellón. Confesamos que si bien hoy el esquema parece inatacable, sin embargo cuando deseamos conocer más detalles este proceso histórico las cosas no son tan simples. Quedan puntos oscuros y falta mucho por investigar. Por ejemplo, sobre qué sustrato actuaron las influencias coloniales, ya que no parece que los territorios que corresponden a lo ibérico hubieran tenido en el momento inmediatamente anterior un carácter homogéneo. Incluso dejando de lado el caso de Andalucía con los tartésicos, parece evidente que el sector ibérico septentrional, como Cataluña, parte del Valle del Ebro y el extremo norte del país valenciano, había sido profundamente matizado por las penetraciones indoeuropeas de los principios del siglo I del milenio. Mientras que más al sur no parecen haber llegado tales influencias y lo que hoy conocemos como anterior a lo ibérico son civilizaciones de la Edad del Bronce, como la cultura argárica o la cultura del bronce valenciano, que por otra parte pertenecen al segundo milenio, ya que la cronología recién aportada por el carbono 14 la sitúa entre el 1800 y 1300 a.C. Frente a esta diversidad de sustrato, hallamos en época ibérica una lengua que parece bastante homogénea, de carácter indígena, que de forma alguna puede ser atribuida a influencias coloniales. Otro de los problemas actuales es que faltan datos en amplios territorios sobre la situación del mundo indígena en la fase preibérica. Es el caso del gran parte del país valenciano o de Murcia, donde tenemos un vacío de más de 6 siglos entre 1300 y el 1600 a.C. Vacío revelador de lo que hemos de esperar de futuras investigaciones. También el mecanismo de la penetración cultural tiene numerosos puntos oscuros. Hasta hace muy pocos años la tendencia era atribuir el papel básico a la acción griega, dejando a los fenicios arrinconados a un muy segundo término. Apoyándose en la narración de Heródoto del viaje de Colayos, de Samos y sobre todo en la existencia de colonias consideradas urbanas en la costa valenciana como el Hemorskirkopión
Alonis o otros ejemplos. O en la andaluza también teníamos Mainaque. Se considera indiscutible una fuerte presencia griega a lo largo de toda la costa a partir del siglo VI. Los descubrimientos de los últimos 10 o 15 años han dado un giro copernicano a la visión. Primero fue la excavación de una serie de factorías fenicias fechables de alrededor del siglo VIII a.C. en la costa andaluza entre Málaga y Motril, sobre todo en los alrededores de Vélez Málaga y en Almuñécar, que han demostrado la intensidad de la acción fenicia. En este segundo apartado vamos a hablar de las influencias mutuas de entre los fenicios y los griegos con el pueblo íbero. Al mismo tiempo, la valoración arqueológica de Tartesos acaba de demostrar hasta qué punto la sociedad andaluza de los siglos 7 al 5 a.C. estaba fuertemente penetrada de influjos fenicios. Por si fuera poco, zonas que se consideraban netamente griegas van proporcionando documentos que demuestran desde el siglo 7 a.C. recibían productos comerciales fenicios. Así es el poblado de los Saladares en Orihuela o el de Vinarraguel en Burriana. Obsérvese que ambos puntos flaquean por el norte y por el sur de las zonas supuestas colonias griegas valencianas. Incluso aparecen indicios de comercio fenicio en las mismas fechas, es decir, en torno a los siglos 7 y 5 a.C., en el área de la desembocadura del Ebro. No se trata aquí de negar la influencia griega sobre el mundo ibérico, que alcanza un peso enorme a partir del siglo V a.C., como resulta patente a través de la invasión de ciertos productos comerciales como son las cerámicas. Desde el 450 a.C. aproximadamente hasta el triunfo del comercio romano, que precede algo a la conquista, se observa una inundación de cerámicas griegas que alcanzan no solo los establecimientos indígenas estrictamente litorales, sino otros del interior ibérico, por ejemplo, el norte de las provincias de Granada o Jaén. Pero estamos allí en una época que ya no afecta a las raíces del fenómeno ibérico, puesto que cuando comienza esta penetración de la cerámica griega, la cultura ibérica está ya plenamente constituida. La tendencia actual es la de dar a los fenicios un papel mucho más importante del que hasta ahora se les había concedido en las corrientes que aportaron los elementos que, reelaborados, tenían que dar lugar al nacimiento de la civilización ibérica. Porque una vez consolidada la visión de que la cultura ibérica es fruto de las influencias de los pueblos desarrollados del Mediterráneo oriental, se tiende a caer en el concepto falso de que los íberos se limitaron a copiar servilmente, negándoles de hecho toda posibilidad creadora. Al señalarlo, no se trata de caer en la ingenuidad indigenista de rollo que grandes eran nuestros antepasados los íberos, sino de observar científicamente un hecho evidente. La personalidad de una civilización que, si bien encaja dentro de los módulos de lo que podríamos esperar para su época y su lugar geográfico, presenta originalidad suficiente como para que cualquiera de sus productos pueda ser identificado con facilidad. Estas referencias a fenómenos que hallamos en unas épocas y en otras no, nos acercan a un tema que conviene fijar las etapas cronológicas del mundo ibérico. Dentro de una unidad fundamental existen matices que permiten diferenciar tres fases. La primera, de formación, de la cual apenas nada sabemos, que se puede centrar en el siglo VI a.C. Hasta hace poco resultaba un misterio total. Hoy comenzamos a disponer de algunos documentos, entre los que hay que destacar el precedente tartésico. A partir del siglo V a.C. nos movemos con mayor seguridad, puesto que estamos ya ante el mundo ibérico con sus características básicas establecidas. Desde ese momento hasta el siglo III a.C. se desarrolla la época ibérica plena, con la particularidad de que los íberos son independientes. Es el momento de la gran escultura, como la Dama de Elche, la Dama de Baza o la mayor parte de los animales mitológicos de gran tamaño. La fase cultural de la que ya podemos conocer conjuntos coherentes como pueden ser poblados o necrópolis, yacimientos, algunos de ellos excavados in extenso como la Bastida de les Alcuses, las necrópolis de Galena, los castellones del Ceal, Burriac y el Cigarralejo. El siglo III a.C. divide el mundo ibérico en dos épocas claramente diferenciadas. Es el momento del ensayo imperialista de los cartagineses sobre la península, como Amílcar o Asdrúbal, que culminará con la marcha de Aníbal sobre Roma,
y que, al provocar la contraofensiva romana, hará caer a los íberos dentro de los territorios conquistados por la nueva gran potencia mediterránea, contra lo que una visión primaria podría suponer el dominio romano. No representó de entrada y durante mucho tiempo el final de la sociedad ibérica. Así, la última etapa de esta cultura tiene lugar bajo el dominio político de Roma. Ahora bien, siglo y medio después de formar parte políticamente del mundo romano, la fuerza sociopolítica y cultural de Roma se impuso y solo algunas zonas marginales quedaron fuera del proceso ya maduro de la romanización. Por ello, no puede fijarse una fecha válida como final de la cultura ibérica, puesto que se fue desintegrando con mayor o menor rapidez según las áreas, sustituida por la romana. En general, el momento clave del cambio fue el siglo que va de la mitad del siglo I a.C. a la mitad del siglo I después de Cristo. Vamos a hablar ahora sobre la sociedad y economía del pueblo íbero, o al menos lo que sabemos de ello. La sociedad ibérica se articula en torno a dos ejes básicos, la tribu o pueblo y la ciudad. Los nombres de los diversos pueblos ibéricos los conocemos solo por las fuentes escritas grecorromanas que manifiestan alguna vacilación respecto a Andalucía, ya que algunos textos la incluyen dentro del área ibérica, mientras que otros se limitan a los íberos en sentido estricto a la zona del este peninsular. Los pueblos mencionados por dichas fuentes vienen a coincidir con exactitud suficiente con los hallazgos arqueológicos variados y que, de modo general, delimitan el área ibérica. Hay pues una coincidencia tranquilizadora entre ambos tipos de documentos que marcan un área bastante homogénea que se extiende por el litoral mediterráneo, entendida la palabra en sentido amplio, desde el extremo sur del Languedoc hasta Andalucía, con una penetración hacia la mitad del Valle del Ebro. Dentro del conjunto ibérico, los colonizadores distinguían al menos una docena de pueblos con características propias. Estos son los turdetanos, que estaban al sur, desde el Algarve portugués. Eran los herederos culturales de los tartesios y los más cultos como consecuencia del prolongado comercio con fenicios y griegos. Por otro lado estaban los túrdulos en la Baja Andalucía. Los oretanos, establecidos en las actuales provincias de Jaén, Ciudad Real, Albacete y Cuenca, con importantes ciudades en Cástulo, junto a Linares, y Oretum, Granátula de Calatrava en Ciudad Real. Por otro lado, los bastetanos, con capital en Basti, en el cerro Cepero, cerca del Baza, que se extendían por la provincia de Granada y parte de las de Almería y Murcia. Los bastulofenicios, que era una población mestiza resultado de la prolongada convivencia de los indígenas con las colonias fenicias y cartaginesas en la costa entre Cádiz y Almería. Los contestanos, que eran linderos con los basetanos entre Valencia, Alicante, Cartagena y Albacete, con ciudades como Ilici, que era Elche. Los edetanos en las provincias de Valencia, Castellón y Teruel, con una prolongación que llegaba al Ebro, y ciudades importantes en Sagunto y en Edeta, en San Miguel de Lidia. Por otro lado estaban los ilercabones en Murcia y Levante hasta Tarragona, los casetanos con capital en Quese, Tarragona, los layetanos con capital de Barcino, junto a Barcelona, los indigetes en la costa de Gerona, avecindados de los colonos griegos de Emporion, con su ciudad en Puig de Sant Andreu, cerca de Ulastret, los ilegertes por Lérida y Huesca hasta los Pirineos, y los ausetanos en los mismos Pirineos. Estos eran los pueblos que propiamente podríamos denominar ibéricos, todos agrupados a lo largo de la costa mediterránea con mayor o menor profundidad. Luego estaban los pueblos de la meseta y el interior, la celtiberia, gente de origen indoeuropeo o céltico, como los velos, los titos, los lusones, arébacos o pelendones. Los propiamente denominados celtas señoreaban un territorio comprendido entre el Guadiana y el Guadalquivir. Los lusitanos se asentaban en Portugal y Extremadura, los cinetes o conios al sur de Portugal, los bretones y vacceos al norte, y más al norte todavía, a lo largo de la cornisa cantábrica, estaban galaicos, astures, cántabros y vascones. De todos estos pueblos, los más primitivos eran los pastores celtíberos de la meseta y los celtas castreños del norte, aunque quizá no fueran tan salvajes como los pintaron los griegos y los romanos. Vamos a concluir diciendo que, si bien en líneas generales no es difícil situar estos pueblos, sus límites exactos raramente se pueden fijar con seguridad. No queda claro si por falta de información, porque no tuvieron la suficiente rigidez y permanencia,
Pero el problema enlaza con el de estructura interna de dichas unidades. Al parecer, los grupos meridionales tuvieron una tendencia a la monarquía, quizá ligada a lo que sabemos de los precedentes tartésicos. Pero en la mayoría de casos, tal proceso monárquico no se hallaba consolidado en el momento de la conquista romana. Los jefes no son llamados reyes sino régulos en los textos griegos y latinos, lo cual nos da más bien un matiz de caudillaje accidental que de monarquía estable, algo que parece similar a los aguellid de las sociedades bereberes. Así, se nos dice que el rey Culchas de Andalucía en el 206 a.C. era dueño de 28 ciudades, mientras que poco después, en 197 a.C., solo reinaba 17. Vamos a navegar un poco más sobre lo que significaba el poblado ibérico. La base de la estructura política parece haber sido, de modo mucho más sólido, la ciudad o el poblado. Aquí nos movemos sobre bases más firmes, ya que la aportación arqueológica es notable, y precisamente de ello deriva una cierta reticencia a utilizar la palabra ciudad. En efecto, la mayor parte de los poblados excavados carecen de la complejidad que el término ciudad comporta. Por ejemplo, la falta de edificios públicos, tanto civiles como religiosos altos, a veces solamente accesibles por uno de sus lados, que además se protegen con murallas. Las excepciones son poblados situados en pequeñas elevaciones y raramente en el llano. En esos últimos casos es cuando existió continuidad urbana durante el periodo de la romanización. Ejemplos de esto fueron los casos de Ilci, la Cudia de Elche, o del Tosal de Manises, cerca de Alicante. Dicha continuidad es la que explica que hoy sean conocidos mucho mejor los poblados altos que no de llano, ya que los primeros desaparecieron con la civilización. Lo podemos ver en ciudades de excavación que aquellos que han tenido continuidad y sobre los restos ibéricos se han superpuesto construcciones posteriores. La preocupación defensiva deriva del carácter guerrero de la sociedad ibérica y de su fragmentación política, algo que nos recuerda de lejos la historia y lucha de las ciudades griegas. En el interior de los poblados la estructura urbanística es bastante simple. La uniformidad de las casas no nos permite comprobar la diferenciación social. Suelen tener pocos habitantes, de 1 a 3, de planta rectangular, nunca de grandes dimensiones, en alguna de las cuales a veces puede identificarse el hogar. Otras con silos subterráneos para provisiones, aunque también estos últimos aparecen agrupados en un sector del poblado. El tipo de vivienda nos lleva a suponer que su función era principalmente la de dormitorio y almacén, por lo que podemos deducir que buena parte de la vida se hacía fuera de ella, algo muy típico en el mundo mediterráneo. La célula básica de la sociedad ibérica era la familia, seguramente monógama, lo que contribuye a explicar el poco espacio de las casas. Estas se organizan formando calles estrechas y poco regulares, con frecuencia condicionadas por la topografía del terreno. Es normal que en los poblados de montaña las calles correspondientes a las pendientes tengan escaleras, mientras que las que correspondan al eje longitudinal más llano sean las principales y las más anchas. De la misma manera que faltan los edificios públicos, tampoco hallamos plazas. En la estructura económica ibérica hallamos tres novedades importantes respecto a las sociedades anteriores, tanto las del bronce como las de influencia indoeuropea: el uso intensivo del hierro, el torno del alfarero rápido y mucho más tarde la moneda. Es evidente que en la adopción de estas novedades jugó un papel básico el contacto con los pueblos colonizadores. El hierro fue introducido en el año VII a.C. por los indoeuropeos, pero su uso estaba muy limitado y era preferentemente suntuario. Con la llegada de griegos y fenicios se transforma en un material de uso común. El torno lento se utilizaba ya en el sur de la península en el bronce final, y hasta que el factor colonial incide en el mundo peninsular no se adopta el torno rápido para fabricar cerámica. Este permite la creación de talleres especializados que tienen mayor capacidad de producción. En el siglo VI a.C., los griegos ya tienen una economía monetaria desarrollada. Los fenicios cartagineses tardaron más en adoptar la moneda. Su introducción en el mundo ibérico se debe sobre todo a la influencia de las ciudades griegas de la costa catalana, como Ampurias y Rosas. Pero la circulación monetaria no se generaliza en el mundo ibérico hasta época romana. Las bases económicas de la cultura ibérica eran la agricultura y la ganadería.
La introducción del hierro permitió una mayor tecnificación de la explotación agrícola que se refleja en la variedad de ludiaje que conocemos a través de la arqueología. Un elemento muy importante es la aparición del arado de tipo dental, típicamente mediterráneo. Los cultivos eran generalmente de secano, aunque está documentada la práctica esporádica del cultivo de regadío y huerta. El cultivo de secano era básicamente cerealístico, trigo y cebada. Su importancia la tenemos documentada tanto arqueológicamente con la abundancia de molinos en los poblados como por las fuentes escritas. Más difícil de resolver es el problema de la vid y el olivo, ya que los investigadores han tenido tendencia a aceptar su difusión en época ibérica prerromana, suponiendo los cultivos introducidos por los fenicios y principalmente por los griegos. Sin embargo, no está en absoluto documentado que hubieran sido explotados, por lo menos a escala considerable, en nuestra península antes de la romanización. Es a partir de tiempos de Augusto cuando hallamos importante producción de aceite y vino y no antes. Vamos ahora a entrar en un poco más de detalle entre el olivo y la vid, ya que resulta muy significativo que entre la gran riqueza de formas para todos los usos que presenta la cerámica ibérica no existan lucernas, es decir, candiles de aceite, y asimismo son rarísimas las importaciones de lucernas antes del siglo I a.C., cuando se comprobaban tantos otros objetos cerámicos griegos o itálicos. Ello permite sospechar que el aceite era tan raro que debía utilizarse exclusivamente para la alimentación, y no había excedente para ser empleado para otros fines. Asimismo, las ánforas importadas indican cómo el vino extranjero era cotizado. Frente a esta situación, unos siglos después, lo que había sido el área ibérica era zona de gran producción de vino y aceite, pero estamos ya en época plenamente romana. Tenemos muy poco documentados los cultivos hortícolas, de los que solo se cita la alcachofa. Entre las frutas podemos citar los higos, que parecen autóctonos, la granada traída seguramente por los púnicos y quizás el dátil. La variedad de los cultivos, así como la complejidad de la industria del hierro, se refleja en el instrumento agrícola, bastante especializado, como lo demuestra la existencia de yugos, arados, arrejadas, layas, legones, azuelas, cucharas de sembrador, escardillos, alcotanas, mochas, podones, hoces y una variedad más. Con la particularidad señalada hace pocos años de que este variado instrumental agrícola aparece en poblados ibéricos antiguos, es decir, era utilizado por lo menos desde el siglo IV a.C., contra que habitualmente se había venido suponiendo su introducción como consecuencia de la romanización. La ganadería constituye el otro soporte fundamental de la economía ibérica. Se practicaba la estabulación y la trashumancia. Tenemos documentada la existencia de cabras, ovejas, cerdos y toros, estos últimos especialmente en la Turdetania como fuente alimenticia, y de bueyes, burras, mulos y caballos como animales de tiro. El caballo era también símbolo de prestigio y riqueza, y dada su importancia para la guerra, constituía, como en otras sociedades mediterráneas del momento, un elemento importante. Son frecuentes las representaciones de jinetes en el arte y en las monedas. Esta fauna doméstica no ofrece, por otra parte, novedades con respecto a lo que sabemos del mismo territorio en época preibérica. La pesca y sobre todo la caza constituían elementos subsidiarios de la alimentación, pero la caza debió ser una fuente muy importante en la dieta cárnica. No en vano, el nombre fenicio de la península que los romanos transformaron en Hispania significa tierra de conejos. Entre las actividades recolectoras cabe destacar la importancia de la miel. Sabemos que los íberos utilizaban diversos metales, como metal noble, el fundamental era la plata. Poseemos ricas muestras de orfebrería de este metal. En la producción industrial y artesana cuentan el bronce, el plomo y el hierro ya citado. La introducción del torno rápido permite una mayor facilidad de elaboración y una mejor calidad de la cerámica, que aumenta la demanda y permite satisfacerla. Esto reduce la producción de tipo familiar, aunque sin embargo se continúa produciendo cerámica a mano para ciertos usos domésticos.
Estos talleres tenían generalmente una difusión comarcal, pero parece ser que ciertos tipos fueron usados como envase de mercancías destinadas a la exportación, como indican los hallazgos del sur de Francia, Italia, norte de África y las Islas Baleares. La producción textil está generalizada en todo el ámbito ibérico. Existen numerosos hallazgos de pesas de telar en todos los poblados. En algunos lugares esta actividad parece haber llegado a cierto grado de industrialización, como en Játiva se producían tejidos de lino que son citados en las fuentes como muy apreciados. En cuanto al utillaje, observamos sino una industrialización, sí un alto grado de especialización y unos tipos bastante estandarizados, fruto de una producción artesanal de alto nivel técnico. La diversidad del utillaje refleja un alto grado de especialización respecto a las actividades a las cuales estaba destinado, pero esto no comporta una clase artesanal dedicada exclusivamente a su manufactura, ya que no hay que excluir la posibilidad de una dedicación estacional en las temporadas que deja libres el trabajo agrícola. Así, por el utillaje podemos documentar las siguientes actividades: carpintería, albañilería, cantería, herrería, orfebrería, espartería, confección de vestidos, zapatero, talabartero y guarnicionero. Y también las existencias de la apicultura, que son las castraderas, y de los animales de corral, los podones y yugo. Y por último, pero no por ello menos importante, vamos a hablar del comercio. Cuando se trata del comercio ibérico, se centra la atención sobre los intercambios desarrollados entre los indígenas por una parte y griegos y fenicios y cartagineses por otra. Es, en efecto, el aspecto mejor conocido, tanto a través de las fuentes escritas como por hallazgos arqueológicos de productos exóticos aparecidos en poblados y necrópolis ibéricas. Y es sin duda el más importante, pero conviene hacer constar nuestra escasa información sobre el comercio interior, es decir, entre los diversos grupos ibéricos, problema que generalmente es silenciado. Aún en el aspecto del comercio colonial, nuestro conocimiento es parcial, ya que en buena parte deriva de la documentación aportada por aquellos elementos que por su materia son perdurables, quedando a oscuras respecto a otros que no dejan rastro. Así, en cuanto se trata de comercio exterior y de lo que adquirirían los íberos, se centra la atención sobre la cerámica, ya que es algo perdurable. Nada sabemos, en cambio, de los tejidos, por ejemplo, y es difícil suponer que el prestigio de los tejidos fenicios, como la famosa púrpura, que les abrió tantos mercados, no hubiera incidido sobre el área ibérica. Los metales peninsulares habían ejercido una fuerte atracción desde mucho antes de la época ibérica. El proceso venía de muy lejos, ya que se puede sospechar que había empezado en el segundo milenio, cuando ya el sur peninsular jugaba en el conjunto mediterráneo un papel parecido al que desarrolló América después del siglo XVI, es decir, un gran centro de explotación de metales. Confluían precisamente, caso raro, los dos tipos, los de uso común y los santuarios. El cobre y el estaño por un lado y el oro y la plata por otro. Este fue, precisamente, el gran acicate de las navegaciones fenicias y griegas, ya dentro del primer milenio, que jugaron el papel decisivo en la propia creación de la civilización ibérica, como hemos visto anteriormente. Conviene señalar, sin embargo, que buena parte de las zonas más ricas quedaban fuera del área estrictamente ibérica. Así, la Andalucía occidental, el gran centro de la plata y el cobre y, naturalmente, Galicia y el mundo atlántico europeo de donde procedía el estaño, una de cuyas vías de acceso era el estrecho de Gibraltar. Sin embargo, zonas importantes caían dentro del área plenamente ibérica. Así, grandes centros argentíferos como los próximos a Cartagena o a Cástulo en la actual provincia de Jaén, aparte de otras minas menos famosas. De la misma manera que jugaron el papel de imán en los intentos de penetración imperialista cartaginesa en el siglo III a.C., también explican la riqueza arqueológica ibérica en esta zona y la fuerte penetración de productos comerciales griegos, como son los bellos vasos áticos pintados que hallamos hasta el mismo pie de Sierra Morena.
Los grandes centros de intercambio del comercio marítimo eran evidentemente ciudades fenicias del sur, Cádiz en primer lugar, Malaca, Sexi, Abdera y otras más, y las griegas de la costa catalana, como Emporion o Rodes. Pero indudablemente en los sectores de costas donde no había tales centros, debió existir un comercio directamente desde las navas, sin necesidad de apoyos urbanos, o los marinos comerciantes podían visitar los poblados indígenas litorales. En matiz vale la pena señalarlo porque existe la tendencia a atribuir cualquier producto griego de la mitad norte ibérica a la acción de Ampurias, por ejemplo. Los productos exóticos debieron vivificar las relaciones comerciales entre los íberos de la costa y los del interior. Así podemos observar en la introducción del uso de la moneda como junto a cecas prerromanas que acuñaron imitaciones de la dracma griega en el litoral. Hallamos también la ceca de Ilitrada en Lérida y situada además muy lejos del mar. De hecho, antes del dominio romano, que corresponde a la última fase ibérica, no creemos que pueda señalarse una verdadera economía monetaria. Pero hallamos, sin embargo, la circulación de moneda griega, sobre todo de Ampurias, especialmente en Cataluña, y algunos talleres indígenas cuyo origen es claramente prerromano, incluso al sur del Ebro, como Arse, Sagunto y Saitabi, Játiva. A partir del siglo III a.C., los productos romanos aparecen con abundancia en el área ibérica. El testimonio más claro es la cerámica, la llamada campaniense, fabricada en varios puntos de Italia, así como las ánforas, que contenían especialmente vino. La expansión romana comercial sobre la península precede a la conquista, como en tantos casos paralelos, y a partir de fines de este siglo, cuando prácticamente todo el área ibérica pasa bajo el dominio romano, Roma y el mundo itálico en general van a convertirse en el eje sobre el cual girará el comercio exterior ibérico. Hablemos ahora del que posiblemente sea el apartado más importante, ya que se centra en el arte y la religión, que es de lo que más tenemos constancia a día de hoy. Los orígenes del arte ibérico, como tantas actividades de la vida humana en la antigüedad, como los Juegos Olímpicos y el teatro en Grecia o los Juegos de Gladiadores en Etruria y Roma o la banca en el Oriente, se relacionan sus comienzos con la religión. El mismo fenómeno se observa en Grecia con la aparición de la escultura en la época arcaica. Los kuroi y korai eran exvotos de piedra o bronce depositados por los devotos en la explanada que había ante los grandes santuarios como en el antiguo Partenón. Los investigadores españoles que se han ocupado de estudiar los orígenes del arte ibérico siempre han insistido en los orígenes clásicos de este arte, entendiendo por clásicos diversas influencias del arte griego, etrusco o fenicios traídos de estos pueblos colonizadores que establecieron en la costa hispánica una serie de colonias y mercados para negociar con los indígenas e intercambiarles sus productos. Principalmente estaban interesados en obtener minerales, ya que las regiones del Mediterráneo eran pobres en ellos, y la península ibérica, como afirma el geógrafo griego Estrabón, era la región más rica del mundo antiguo por la cantidad y variedad de minerales. Junto a influencias debidas a las relaciones comerciales con los pueblos colonizadores, otras influencias artísticas debieron llegar a la península desde Sicilia, importantísimo centro artístico y comercial, traídas por los mercenarios íberos, celtíberos y baleares, que sirvieron en esta isla como tropas a sueldo en los ejércitos de cartagineses y griegos a lo largo del todo siglo V a.C. y en el siguiente. La más antigua plástica ibérica conocida hasta el momento son los relieves de carácter funerario, de Pozo Moro, Albacete, descubiertos por Almagro, que revolucionaron todo lo que se había dicho sobre los orígenes de la escultura ibérica. Se trata de un monumento funerario cuya planta rectangular obedece a modelos sepulcrales del norte de Siria y sur de Anatolia, con leones colocados en la esquina, que responden en su ejecución a prototipos neoitas traídos al occidente por colonos fenicios. De una importante excepcional son los relieves. El hombre con un árbol a hombros dentro del relieve representa probablemente el mito de Gilgamesh, pues en la tablilla cuarta, columna quinta de este poema se lee: entonces vio un árbol y hasta él dirigió los pasos. Los frutos son de rubíes, bellas son las colgantes ramas, su follaje es lapislázuli.
En otros relieves hay escenas de luchas y unos gatos que arrojan llamas por la boca. El conjunto es difícil de interpretar, pero no hay duda de que representa algunos mitos orientales traídos por los fenicios y asimilados por las poblaciones íberas. Puede fecharse hacia finales del siglo VI a.C., aunque su descubridor cree que los relieves pueden ser anteriores. Es pues el documento más antiguo de la escultura ibérica. Se conocen varias representaciones de dioses y diosas de los íberos en escultura, orfebrería, pintura y terracotas. Entre las primeras son famosas la Dama de Elche en Alicante y la de Baza en Granada. Otras dos diosas sedentes igualmente halladas en el Cabecico de Tesoro en Verdolá y Murcia y en el santuario ibérico del Llano de la Consolación, y una diosa metroaca vinculada a los niños que aparecen frecuentemente en terracotas. Entre los dioses se cuentan uno masculino representado entre caballos rampantes y un dios entronizado al que acompañan diversos genios alados, animales y diferentes escenas de difícil interpretación. La Dama del Elche, fechada en el siglo VI a.C., se ha considerado siempre, hasta que apareció la Dama de Baza, la pieza cumbre del arte ibérico. Ambos son una versión íbera de la diosa cartaginesa Tanit, equivalente púnica de Astarte, fenicia, versión semita de Istar, babilónica, y diosa protectora de la fecundidad de los animales, del hombre y de la vida en sus más variados aspectos. Traída al occidente por los fenicios, fue muy venerada entre íberos y turdetanos, como lo indican otras estatuillas de dioses, entre las que destaca la Dama de la Galera en Granada del siglo VII a.C. Esta protectora de la fecundidad la representó varias veces alada en la cerámica de Elche, sola o acompañada de caballos, de diversos animales o de temas vegetales, como Astarte en el oriente. No se puede dudar que en Elche la diosa patrona era Tanit, pues un semis de época de Augusto con la representación de un templo y la palabra Juno sobre él prueba que en el templo principal de esta ciudad estaba dedicada a Juno, versión romana de la Tanit cartaginesa. Surgieron así imágenes de cultos en terracotas en las que los dioses llevan cabezas y gorros típicamente griegos y en el resto del cuerpo atributos de Tanit. Estas imágenes de barro son frecuentes en el Levante ibérico y en las Islas Baleares. Se observa en estas representaciones un sincretismo típico de la religión en toda la antigüedad. Entremos ahora en algunos detalles sobre las damas, las obras de Talleres. La Dama de Elche acusa influencia griega en diversos elementos. Los rodetes para meter el pelo los llevaban algunas terracotas áticas del siglo VI a.C. La distribución del ropaje sobre el cuerpo recuerda a los mantos de una terracota de Rodas hallada en las Baleares. La ejecución del rostro, bien conseguido, es griega y de gran realismo y encanto. Todos los amuletos que lleva sobre el pecho son de origen fenicio y aparecen ya en los collares de Aliseda en Cáceres. Obra de artistas indígenas que trabajaban hacia el 600 a.C. Son los mismos que se repiten en la Dama de Baza y sobre algunos exvotos ibéricos en piedra o bronce. Posteriormente, la mezcla de elementos de diversa procedencia es una característica del arte ibérico. La Dama de Elche era muy probablemente una escultura sedente, pero falta toda la mitad inferior desde la antigüedad. El hueco que lleva en la espalda para guardar las cenizas del difunto, al igual que la Dama de Baza. En Elche trabajó a finales del siglo V y durante el siguiente un taller de esculturas que ha dado piezas muy mal conservadas, cumbre del arte ibérico por su calidad y finura, como un fragmento de mujer sentada con un estudio muy perfecto de los paños, una mano sujetando el interior de un escudo y un torso de un guerrero. La Dama de Baza, del siglo IV a.C., es obra de arte más provincial que la del Elche, de ejecución menos fina en las facciones y en las manos y muy recargada en la joyería. Algunos elementos de su atuendo, como los vestidos, son indígenas y recuerdan los mantos de varios colores de las nativas, de los que habla Estrabón. El trono en que se asienta es de origen griego. Su descubridor y primer estudioso buscaba paralelos en terracotas griegas del sur de Italia y sicilianas y descubría una influencia etrusca en el hecho de que servían como urna. Otras esculturas de dioses ibéricas acusan la influencia griega, tiene paralelos próximos en Tarento. Son las damas sedentes halladas en el Llano de la Consolación. Se trata de dos diosas, también de carácter funerario, como lo indica bien su lugar de aparición, un cementerio.
Son diosas de la tierra vinculadas al culto a los muertos, al igual que Tanit, como las diosas Coré y Demeter, que alcanzaron una gran popularidad en Sicilia. Estrabón escribe que la modalidad del culto a la Artemis Efesia le trajeron los focenses al occidente y que este culto se practicaba entre los íberos con el mismo ritual que en la metrópolis de Asia. Se trata probablemente de danzas rituales de carácter obsceno ejecutadas por mujeres. En un fragmento de cerámica de Elche se representan unas bailarinas rodeadas de los símbolos de la gran diosa de la fecundidad. En este mismo sentido es muy interesante una terracota aparecida en la Serreta de Alcoy, Alicante, ya que esta diosa es la misma que, acompañada de niños, se representa en terracotas de Porcuna, Jaén, del Valle de Abdalaxis en Málaga y de la Albufereta en Alicante. La diosa de la fecundidad tenía un aparedra masculino representado entre caballos rampantes en relieves del Llano de la Consolación de Moro Jaén y de Villaricos también en Almería. Este dios aparece repartido por todo el Mediterráneo, en esculturas de Creta, en bronces de Olimpia, en vasos de figuras negras del siglo VI a.C. o en un marfil de Samos. Una representación de un dios acompañado de 3 genios alados, un centauro, diversos animales como jabalíes y linces y de otras escenas de interpretación dudosa se halla sobre una pátera de Tivisa, Tarragona, que apareció con 10 platos de plata en forma de tulipa que muy probablemente eran vasos de culto. Esta pátera, con escenas grabadas a buril y de ejecución muy tosca, plantea problemas de interpretación, ya que son escenas de carácter funerario o de un sacrificio religioso, y presenta un sincretismo de tipo helenizante, bien manifiesto en la presencia de Niques, los genios alados, de cuya existencia en la región es esta escena el último testimonio. A los griegos y fenicios se debe igualmente la introducción de una serie de animales fantásticos que recibieron culto entre los íberos, como el grifo de Redován en Alicante, que denuncia la mano de un artista de primer orden que respiró aún un ambiente arcaico hasta el 500 a.C. El mismo origen tienen las esfinges de Agost en Alicante, de Santo Tomé en Jaén y la de Villaricos en Almería, que ofrecen unas características muy similares en el modelado, en la ejecución de las plumas, de las alas y en las trenzas. De todos estos seres fantásticos, la escultura más importante desde el punto de vista artístico y religioso es la llamada Bicha de Balazote en Albacete, hoy conservada en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Representa un toro tumbado con cabeza humana. Está concebido para ser adosado a una puerta quizá de tumba, lo que indica ya de por sí una concepción típicamente oriental, donde son frecuentes los toros con cabeza de hombres. La ejecución de las barbas y del pelo trabajado a estrías es también peculiar de los artistas orientales, al igual que la forma ovalada de los ojos. El toro, como depósito de la fecundidad animal y humana, recibió culto. Diodoro de Sicilia, historiador griego de los tiempos de Augusto, escribe que en España las vacas descendientes de las que Hércules regaló un reyezuelo ibérico cuando vino a la península a robar los bueyes a Gerión eran animales sagrados. Hay que relacionar con este culto al toro diversas esculturas de bóvidos. Cabe recordar el toro de Porcuna en Jaén, la antigua Obulco, que ha aparecido en Oretania, donde debió llegar a los íberos este culto. Este toro del siglo IV a.C. está tumbado, su frente y brazos están decorados con motivos vegetales y sus cuernos son postizos, muy probablemente eran naturales. Responde en su conjunto a modelos orientales de bóvidos traídos por los fenicios. En Rojales, Alicante, debió de existir un santuario consagrado a estos animales, pues aparecieron juntas 5 o 6 esculturas grandes de toros casi completas. Unos animales estaban de pie y otros tumbados. Algunos llevaban sobre la testuz una mitra que recuerda que eran animales de sacrificio y rizos de aire arcaico. Puede fecharse en el siglo IV a.C. Al dios toro se le ofrecían en sacrificios bóvidos y esto es lo que parece indicar la tiara que aparece en la época romana sobre las cabezas de los toros al ser conducidos al sacrificio.
En el templo de Azalia, en Teruel, situado en la necrópolis de la ciudad, se recogió también un bronce de Bóvido, datado del siglo I a.C., de un fuerte realismo en el estudio anatómico. Lleva un rosetón sobre la frente que señala, confirmando las pinturas de toro de Numancia, su vinculación a los cultos astrales. El santuario más importante vinculado con el toro es el de Costig en Mallorca, que no es propiamente íbero y que ha proporcionado varias cabezas en bronce tanto de vacas como de toros, fechadas en época helenística. Todas estas esculturas y otras que se podían añadir del arte ibérica, la llamada bicha de la Albufereta y el toro del Molar en Alicante, y de la Turdetana, los toros de Osuna y de Écija, son modelos que imitan las poblaciones pastoriles de la meseta y costa atlántica en las esculturas zoomorfas de toros y cerdos llamados generalmente berracos. El arte ibérico produjo otras esculturas de leones y ciervos que tuvieron carácter funerario. Aparecen generalmente en necrópolis y eran guardianes de tumbas. Las esculturas más conocidas son las de Bocairente de Valencia y de El Molar Alicante, con las fauces bien abiertas de un arte tosco y de baja calidad, y los ejemplares de Baena, Nueva Cartella, Castro del Río y Manga en la provincia de Córdoba. Sus ideas sobre ultratumba no son desconocidas en gran parte. Dos fuentes, una literaria y otra arqueológica, hablan de la divinización de personajes importantes. Polibio, un historiador griego que visitó España en el siglo II a.C. y asistió a la caída de Numancia, afirma en su historia que Aletes, descubridor de las minas de plata más famosas de la antigüedad, las de Cartagena, recibió este descubrimiento honores divinos. El rito funerario de los íberos era la de la cremación, como en casi todo el Mediterráneo. A los guerreros se les enterraba con sus armas y se depositaban vasos de ofrenda que se debían de arrojar, igual que las armas, en la pira de cremación, pues frecuentemente llevaban señales de fuego. A algunos guerreros se les enterró con sus carros, como los hallados en la necrópolis de Cabercico, del Tesoro, en la Peal del Tesoro y en la de Baza. La tumba de los personajes más ricos de la sociedad íbera se cubría con un túmulo como los aparecidos en Mula Murcia, en Galera y en Cástulo. En esta última necrópolis oretana, al igual que en otras obras del Levante ibérico, se construyeron túmulos escalonados atestiguados igualmente en el sur de Italia. El historiador romano Livio, al descubrir el ritual funerario propio de los hispanos con ocasión de narrar sucesos acaecidos durante la Segunda Guerra Púnica, habla del movimiento de gentes junto a la tumba acompañados de gran ruido. Posiblemente se trata de danzas de carácter funerario con paradas y combates militares del tipo de las descritas por varios historiadores de la antigüedad, Diodoro y Apiano, celebradas también con ocasión de los funerales de Viriato. Es posible que estas danzas sean las representadas sobre la cerámica Liria en Valencia, fechada del siglo II a.C. En ella hay escenas de combates de infantes armados con la falcate ibérica y defendidos con el escudo rectangular, acompañados de jinetes y precedidos de mujeres tocando la doble flauta y de un hombre sonando un cuerno. En otra composición se ve una danza de hombres cogidos de la mano y abriendo la procesión dos músicos, una mujer que viste un largo manto y toca una doble flauta y un varón que suena una flauta sencilla. En una tercera escena de Liria se observa una procesión de jinetes al galope blandiendo lanzas que se dirigen hacia unos jinetes que combaten a pie, armado con lanzas y falcates. Las escenas de los relieves de Osuna en Turdetania representan rituales funerarios que se atribuyen al siglo III a.C. Las de los íberos debían ser semejantes. En ellas, el artista, que trabajaba con una maestría, finura y realismo insuperables, representó escenas de una mujer tocando la flauta, otra llevando vasos de libación y una tercera una antorcha. Dos cubiertas con capas parecen caminar en forma de lo que sería una procesión. Por otro lado, los combates de gladiadores de origen etrusco tuvieron entre los íberos al principio el mismo carácter de liturgia funeraria que en Italia. Los primeros de que hay noticia los organizó poco después de la toma de Cartagena en el año 209 a.C. Escipión el Africano, para conmemorar la muerte de su padre y de su tío. Los santuarios íberos son el de Cigarralejo en Murcia y el de los Cerros de los Santos y del Llano de Nuestra Señora de la Consolación, ambos enclavados en la provincia de Albacete, y el de la Serrata de Alcoy en Alicante. Estos santuarios ibéricos parecen ser posteriores en el tiempo a los santuarios oretanos de Sierra Morena, Collado de los Jardines y Castellar de Santisteban, ambos en la provincia de Jaén en plena Sierra Minera.
Los primeros serían una proyección de los segundos, que acusarían el impacto de la religiosidad fenicia a partir de bronces, como el guerrero de Medina de las Torres en Badajoz, el exvoto en bronce de mayor tamaño hallado en la península, que algunos investigadores extranjeros han supuesto una imagen del dios Seta Hadad, dios de la tormenta. El santuario de Cigarralejo está enclavado en un altozano y fue frecuentado por los devotos principalmente durante los siglos IV y III a.C. La particularidad de este santuario es que la mayoría de exvotos son figuras de caballos o de yeguas de cría, obras de artesanía fina, la mayoría de ellos. En otras regiones del Mediterráneo se conocen santuarios de este tipo, como el de Meduna en Italia, consagrado en Demeter, y el Artemis Orthia en el siglo VII al VI a.C., todos ellos en Esparta. Este santuario estaba consagrado a un dios o diosa protectora de los caballos, que al decir Estrabón eran abundadísimos en la península, había muchísimos. El santuario del Cerro de los Santos y del Llano de Nuestra Señora de la Consolación son los únicos que han dado exvotos de piedra, unos 300 en total, que constituyen el conjunto más valioso para el estudio de la primitiva plástica ibérica. El primero está levantado sobre una pequeña altura en la que hay un templo de plata rectangular. Fue lugar de culto desde el siglo V a.C. hasta la época de Constantino. Predominan entre los exvotos en piedra las esculturas femeninas. Las masculinas son casi todas ellas de cabezas sueltas. Entre las primeras abundan las que llevan un vaso de libación de leche, vino o hidromiel. Van envueltas en amplios mantos y estaban todas ellas pintadas como las esculturas griegas. Se caracterizan por su hieratismo, lo que parece indicar cierta influencia de Chipre. Muchas de estas piezas son de gran calidad artística, como la llamada Gran Dama Oferente, conservada en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, que por su calidad artística puede competir con la Dama del Elche. El santuario de Nuestra Señora de la Luz está entre barrancos. Con él se vinculan una serie de cuevas de los alrededores. Sus exvotos en bronce son de factura más rudimentaria que los de santuarios oretanos. Es interesante la actitud de culto de los exvotos. Las damas están en posición oferente con los brazos dirigidos hacia arriba. Algunas ofrecen algún objeto alargado que parece tratarse de un fruto de la tierra. Una dama desnuda presenta una paloma o un fruto, otra mujer ofrece una especie de torta y un guerrero lleva un vaso de libaciones y parece iniciar un paso de danza. Hay exvotos que representan partes del cuerpo humano, lo que indica bien la función de los números que presidían estos lugares, que eran genios benéficos, y el carácter práctico de la religión íbera y el tipo de devoción que consistía en entrar con lo luminoso para obtener favores tangibles. Por esta razón, las diosas de la fecundidad en sus más variados aspectos, humano, animal o vegetal, y el culto de los animales como el toro, que desempeñaban un papel importante en la economía íbera, encajan muy bien en la mentalidad y a la romana primitiva y a la bereber, en la que numerosos textos y documentos prueban la existencia de un culto a las montañas, a las aguas y a los árboles. Se trata de una primera evolución del sentimiento de lo sagrado que los personaliza, pero todavía con un carácter muy vago, menos rico que el que expresa la imagen. Escritura y numismática ibérica. Todos sabemos de la gran variedad de pueblos que habitaban en la península y de sus muy diferentes idiomas. En la actualidad, los estudios de interpretación de estas lenguas han avanzado mucho, pero aún queda mucho camino que andar. Solo sabemos que hay una lengua con muchas variantes de tipo preindoeuropeo y otra también acreditada por muy pocas inscripciones de tipo indoeuropeo, propiamente celtibérica. Aparte de este conjunto, aparecen lógicamente en diversos estadios históricos el griego hablado por los colonos de aquella nacionalidad, al menos desde el siglo V a.C., el habla fenicia de alrededor de las colonias púnicas del sur. Dejemos aparte la incógnita del Tartesio, del que tanto se ha hablado y del que nada se sabe, que ha servido para sostener diversas teorías sobre el sistema de escritura ibérico. Ante todo, debemos hacer constar que la lingüística ha estudiado bajo el nombre convenido de lenguaje una abstracción que llama la lengua, de figura indescifrable, pero es evidente que con ello no ha llegado a conocer el lenguaje, sino solo en una primera aproximación, ya que la lengua en rigor no existe, por la razón de que nunca está hecha del todo, sino que siempre está haciéndose y deshaciéndose.
Y si esto es cierto para una lengua culta, lo es mucho más para los dialectos y lenguas entremezcladas que se hablaban en la península ibérica antes de la llegada de los romanos en el siglo III a.C. Por lo tanto, las dificultades son casi imposibles de superar, ya que solo podemos basarnos en todo estudio serio en las inscripciones de toda clase, incluidas fundamentales las monetales. Para toda la investigación lingüística hay que tener en cuenta que los esquemas funcionan bien en el sentido del tiempo, pero cuando se intentan remontar su curso, la indeterminación es cada vez mayor. Se puede llegar a imaginar estados anteriores muy diferentes que den razón todos ellos de otro más reciente. Como un ejemplo de los más interesantes, nos encontramos el problema del parentesco entre el vasco y el ibérico, que ha sido defendido o negado por multitud de excelentes lingüistas desde hace al menos 2 siglos. Hablemos ahora precisamente de estas conexiones entre el vasco y el íbero. Las comparaciones entre las lecturas ibéricas con todas las garantías de sonido de los signos y el sonido del idioma vasco son innegables y las encontramos en todas las fuentes epigráficas. Pero si examinamos el aspecto gramatical, llegaremos forzosamente a la conclusión de que el vasco o euskera no es en absoluto un descendiente del ibérico, aunque haya elementos comunes a una u otra lengua, resultantes del activo intercambio entre ambos pueblos en la etapa protohistórica. Las razones en que se basa esta afirmación se pueden sintetizar como sigue. La primera razón es que el vasco no ha sido nunca la única lengua de la península, sino que con ella siempre han existido varios territorios lingüísticos. La segunda, que el léxico de las inscripciones ibéricas de toda clase no proporciona sino muy contados elementos que puedan relacionarse con el vasco. La tercera es que culturalmente no hay ningún motivo para suponer que los antiguos vascos fueran íberos o llegaran a sufrir una iberización. Ni los arqueólogos ni los antropólogos han encontrado hasta la fecha ninguna razón para relacionarlos étnicamente. La completa romanización de los territorios ibéricos en tiempo de Augusto borró por entero las antiguas lenguas, al menos en su evolución oficial y comprobable, y no se ha podido en ningún momento hallar el menor enlace entre los idiomas de los íberos y las lenguas romances hoy extendidas en su antiguo dominio. Las antiguas lenguas indoeuropeas de la península no han dejado más rastro que la onomástica y las pocas inscripciones halladas, pero todas, desgraciadamente, de poca extensión. Solo se puede decir que el idioma celtíberico, tal y como lo leemos en el pobre material lingüístico de que disponemos, es de un dialecto céltico que conserva restos indoeuropeos. Hay que admitir que estos pueblos corresponden a las invasiones célticas más antiguas, coetáneas posiblemente con las de Gran Bretaña. Pasando ahora a los diversos sistemas de escritura de los pueblos de la península en estos siglos, hay que reconocer que ninguno de ellos es anterior al siglo IV a.C., a lo más al último tercio del siglo V. Lo más original de estos sistemas de escritura es su carácter semisilábico, con la única excepción de un alfabeto en la zona de Levante, que es alfabético puro y greco-ibérico. La explicación tradicional de una derivación de estos sistemas de escrituras de un silabario primitivo de posible ascendencia tartesia no ha sido probada nunca, y además no explicaría cómo se utilizan signos tomados de la alfabética griega mucho más tardía. Estas indudables relaciones de los pueblos ibéricos en general con las naciones colonizadoras y cultas, como en Francia y Grecia, se vio sin duda favorecida porque la península era, en aquellos años, una gran reserva de primeras materias, cuyos recursos se explotaban en beneficio de otros territorios. Por ello, no se halla en la Iberia ninguno de los estadios primitivos que se señalan en otros lugares. Falta decididamente un estado pictográfico y no hay el menor rastro de escritura jeroglífica propia. Solo cuando los pueblos alcanzan la suficiente madurez tienen necesidad de escritura, y fueron los fenicios y los griegos quienes enseñaron a las tribus ibéricas los primeros signos. El comienzo de las escrituras peninsulares es muy oscuro. Si no se puede aceptar por falta de pruebas la existencia de una escritura silábica tartesia original y antigua, hay que reconocer que el sistema semisilábico que vamos ya establecido en el siglo IV a.C. es solo una adaptación, un sistema artificial creado con una gran agudeza y conocimiento del idioma, ya que el mantenimiento de signos silábicos para las consonantes oclusivas es un perfecto anacronismo en un momento en que todo el Mediterráneo dominaba la escritura alfabética. Que la escritura, sea cual fuere su sistema, fue importada por los pueblos colonizadores está fuera de toda duda. La inscripción más antigua sería la citada por Estrabón en el templo de Melkart en Gades, que se remontaría nada menos que al siglo XI a.C.
pero debía de ser en lengua semítica y no conocemos si se utilizó una escritura silábica o bien simplemente el alfabeto. La distribución geográfica de las inscripciones peninsulares no latinas, dejando aparte las puramente griegas o fenicias, se puede clasificar en los siguientes grupos: el alfabeto ibérico de Levante, con inclusión de algunas variantes celtibéricas en la cuenca del Ebro; el alfabeto meridional, que comprende Andalucía Superior, Murcia y Albacete; el alfabeto del sudoeste, con la provincia de Huelva y el Algarve portugués; y el alfabeto fenicio en la costa andaluza. También tenemos el alfabeto grecolatino, solo conocido por escasos, y el alfabeto libio-fenicio, que es una zona del interior de Cádiz. Proporcionemos ahora algunos detalles de cada uno de ellos. El alfabeto ibérico del Levante, con las inclusiones celtibéricas de la cuenca del Ebro, comprende por la costa desde Alicante hasta el Rosellón y toda la cuenca del Ebro. De todas las áreas de escritura indígena, esta es la más extensa y la que tiene mayor riqueza de inscripciones de todas clases, abarcando aproximadamente 4 siglos. Utiliza 28 signos y solo son silábicos 3 grupos: de consonantes BP con las vocales, de consonantes K a E con vocales y de consonante T con las mismas vocales. La forma de los signos ha sido tomada de los alfabetos griegos y púnicos, pero su valor fonético es a veces muy distinto. El alfabeto meridional, que comprende Andalucía Superior, Murcia y Albacete, como hemos dicho antes, es un tipo de alfabeto que se utilizó por las tribus de turdetanos, oretanos y basetanos especialmente. La epigrafía de esta área meridional es muy poco uniforme y mucho más desconocida que la anterior. La valoración fonética de alguno de sus signos aún no está comprobada. Las inscripciones de este tipo, pocas numerosas, están hechas algunas sobre plomo y otras sobre piedras o vasijas de plata. Desde un punto de vista monetal, destacan los talleres de Bulco en Porcona, Jaén, o con 9 grupos de magistrados monetarios, Cástulo, en Calzona, Jaén, y Liberis, en Elvira, Granada, y sobre todo el gran grupo de denarios con la leyenda Icalgusquen, de atribución aún no determinada. El alfabeto del sudoeste, que hemos dicho que estaba en Huelva y en Algarve, tenía una gran riqueza minera, fue uno de los principales focos de atracción para todas las poblaciones mediterráneas. Por lo tanto, sería lógico que desde muy antiguo existieran intercambios culturales. Sin embargo, no tenemos ningún rastro de ello y el alfabeto conocido de esta zona es de fecha mucho más moderna, posiblemente del siglo III. La escritura es de tipo retrógrado, o sea, de derecha a izquierda, y no se utiliza ningún signo de puntuación ni de separación de palabras, lo que hace aún más difícil la transcripción. Por otro lado, el alfabeto fenicio en la costa andaluza, desde Almería hasta la desembocadura del Guadalquivir, tenemos como en los alfabetos griegos de Emporion, Ampurias y Rhodes Rosas, no hay ninguna dificultad de transcripción. Las principales ciudades que lo utilizan son Malaca, que era Málaga, Gades, que era Cádiz, Sexi, que era Almuñécar, Ituzi, que es Baena, Olontoji, en algún lugar de la Bética, Abdera, Adra y Ebusus, Ibiza. El alfabeto grecolatino, solo conocido por escasos restos de plomo inscritos en la provincia de Alicante, ya que el primer hallazgo se produjo en Alcoy, precisamente en la zona de contacto con la influencia tartesia del sur. Su cronología es del siglo IV a.C. Se trata de un alfabeto creado artificialmente para escribir textos ibéricos, partiendo de un alfabeto greco-jónico, el cual perdurará en esta zona algo más de un siglo. El alfabeto libio-fenicio en una zona del interior de la provincia de Cádiz de escasa importancia. El nombre quizá no sea muy apropiado, pero es utilizado por los especialistas. Aparece a partir del siglo II a.C. En realidad no es más que un intento de escritura alfabética realizada a partir de una escritura consonántica habitual en esta zona. Otro apartado igualmente interesante es la numismática. Para el estudio de las emisiones monetarias de la península ibérica en la época prerromana y en los primeros tiempos de la romanización, hasta la utilización del alfabeto latino en las emisiones, pueden distinguirse las siguientes clases. Son 6, las primeras son la moneda de las colonias griegas, la segunda sería la amonedación de tipo ibero-púnico, la tercera la amonedación ibero-cartaginesa, la cuarta la amonedación de tipo edetano, la quinta las monedas del ulterior con leyendas en alfabetos indígenas y la sexta las monedas con leyendas en el alfabeto ibérico del Levante. Vamos a ir en orden describiendo cada una de ellas. Comencemos con las griegas.
Los únicos talleres monetarios conocidos que utilizan la leyenda griega son los talleres de Emporión y Rodes. La monedación emporitana tiene sus inicios hacia el año 400 a.C., con numerario de tipo de la Hansa Focense y patrones de peso muy variables siempre en plata. La dracma, necesaria para el auge comercial, con un patrón especial de pesos que hemos denominado ibérico, tiene su inicio alrededor de los años 300 al 290 a.C., con el tipo llamado del caballo parado en el reverso. El cambio fundamental de tipos acaece hacia el 264 a.C., cuando la influencia griega se afianza y aparecen los tipos de cabeza de Arezusa en el anverso y del Pegaso en el reverso. Con el desembarco romano en Ampurias en el año 218 a.C. cambian de nuevo las influencias comerciales y el patrón de pesos se va adoptando al denario romano. En este mismo periodo se inicia una fuerte evolución de los caracteres propiamente griegos, a los pseudo-ibéricos y luego a los ibéricos con leyendas monetales de talleres como los de Iritrida, en Lérida, y otros aún no identificados en su mayor parte. La moneda de bronce con caracteres ibéricos se inicia hacia el 200 a.C. o poco después con leyenda undicensen y tipos de cabeza de Payas y Pegaso. El segundo tipo que hemos mencionado anteriormente es el de tipo ibero-púnico. Este segundo grupo de monedas está representado por los talleres de Gades en Cádiz, Ebusus en Ibiza, Málaca en Málaga, Sexi Almuñécar, Abdera en Adra y otras menores. Las monedas de Gades se inician con raros ejemplos de bronce sin inscripciones. La acuñación en plata es algo más tardía, consecuencia de la dominación cartaginesa en el sur de la península. Estas monedas, también del mismo patrón monetario en plata que Emporión y Rodes, llevan en el anverso la imagen de Hércules, con clava al hombro, y en el reverso el atún, con la leyenda púnica que simboliza la enorme riqueza pesquera de la zona. La moneda de cobre es muy abundante y la monedación oficial perdura hasta la época del emperador romano Claudio, con leyenda fenicia y nunca latina. Los medallones con leyenda latinas, que se han denominado conmemorativos, son de la época de la sucesión de Augusto. La monedación ibero-cartaginesa, en este grupo de monedas que se distingue perfectamente del resto de las acuñaciones de la Iberia prerromana, es también el de duración más corta y el que presenta ejemplares en plata más espectaculares. Su pervivencia es consecuencia directa de la dominación comercial, no denominación, que quede claro, y política de los cartagineses en todo el sur y el sudeste de la península. El arte de estas piezas se deriva de los prototipos originarios de Sicilia, bajo dominación cartaginesa y griega clásica. Los talleres de emisión, aparte del Cartagonova, son indeterminados y creemos que en muchas ocasiones son de tipo militar e itinerante. El patrón en plata es el fenicio, con un shekel como unidad, sus múltiples y divisores. Los múltiples son verdaderas obras de arte, presentando cabezas de Melkart o masculina y en los reversos caballos o elefantes. Otra serie tiene cabeza de Tanit en anverso y caballo parado en reverso, con factura más particularmente ibérica. La monedación de tipo edetano, hemos considerado este grupo como formado por un taller matriz, el de Arse, después se convirtió en Sagunto, y un grupo de talleres monetarios de muy poca importancia dentro de una localización geográfica cercana. Las primeras acuñaciones de Arse son también de plata, con un peso medio que podría compararse al de Victoriato romano. Sus tipos son de cabeza de Hércules con clava en el anverso y diversos tipos de reverso, toro con cabeza humana, parado, embistiendo, etc. Pero seguimos siempre con el patrón del toro. Con la evolución cronológica aparecen anversos más típicamente ibéricos y reversos con leyenda ibérica de grafía muy romanizada, en piezas de excelente factura. Las monedas del ulterior, con leyendas en alfabetos indígenas, son dos grupos de monedas que comprendemos en este apartado, según que las leyendas estén escritas en alfabeto meridional, mencionado anteriormente, o en el libio fenicio. Los talleres con alfabeto meridional son de 4 diferentes zonas de influencia: Obulco, en la actual Porcuna, Castul, en la actual Carlona, y Liberis, en la actual Vira, e Icalgulsen, que es una ciudad no determinada de la Bastetania. El grupo de Cástulo es muy importante y su amonedación alcanza zonas muy alejadas. Sus tipos son de cabeza masculina en el anverso y reverso de esfinge, lo que hace suponer que se trata de piezas ya muy modernas del tiempo de Augusto.
El grupo de Iriberis, con monedas de arte muy vasto, tiene poca importancia. En cambio, tiene mayor importancia los denarios de Icalgurken, piezas de plata muy extendidas por el Levante en época romana. Y por último, pero como siempre, no por ello menos importante, las monedas con leyendas en el alfabeto ibérico del Levante. Constituye con mucho la mayor parte del numerario ibérico prerromano y su número de talleres es muy grande. En realidad hay solo 3 focos de acuñación de los que se derivan los restantes talleres y un cuarto grupo, el celtibérico, que es el más moderno de todos. Las emisiones parece que se iniciaron después del 200 a.C. y antes del 133 a.C. Y las leyendas son siempre con caracteres ibéricos del Levante, en su último estado de evolución, que es monetal. Por lo tanto, para su estudio completo tendríamos que considerar la existencia de los grupos Iltirda, la actual Lérida, Cese en el Valle del Ebro, Ausescen, centro aragonés, pirenaico y celtibérico. Los 3 primeros de estos grupos se desarrollan ya en el periodo 200 y el 133 a.C. y con posterioridad aparecen los restantes, comenzando el celtibérico a iniciar moneda hacia el 105 a.C. El grupo de Iltirda se inicia con grandes ases de bronce y denarios de plata, que más tarde son copiados en cuanto a los anversos en los talleres Ausescen y Cese. Las monedas de Iltirda mantienen una zona geográfica cerca de la actual Lérida y presentan varias emisiones de bronce con pesos decrecientes. Otros talleres del mismo grupo son los de Salduye y Turiaso, Tarragona, que comienzan dentro de la órbita económica ilerdiense y luego se separan. El grupo de Cese presenta denarios con reversos de los caballos, uno de ellos con jinete y cabezas de anverso de excelente, ya que la zona de emisión del Argentum Ostense se inicia en época muy tardía, hacia el 130 a.C. Su principal taller es el de Volscan, que emite denarios de plata muy bellos con una larga evolución en los peinados de sus anversos. Hacia el año 105 a.C., su influencia económica llega a muchas ciudades del curso del Alto del Ebro, y entonces aparecen los talleres de Segia, Beligio, Turiasco, Vascunes, Ventian, Arsaos y otros más, copiando estos tipos. Las vicisitudes de la guerra de Serotorio fueron sin duda el motivo de estas grandes acuñaciones de denarios. El grupo celtibérico constituye el más moderno conjunto de talleres monetarios ibéricos con leyenda indígena, pero su extensión y la imprecisión de sus localizaciones hace su estudio mucho más aventurado. Creemos que se trata de 4 grandes talleres matriz situados en regiones muy distantes unas de otras. En estos talleres la romanización es muy fuerte y su influencia se deja sentir sobre otros grupos anteriores que adoptan el que denominamos peinado celtibérico en sus últimas emisiones.